Buenos días, quiero felicitar al senador John Sudarsky por la iniciativa de este foro tan importante en el día de hoy. Estamos en un momento en el cual la democracia colombiana se encuentra verdaderamente en entredicho. Si le preguntamos a cualquier ciudadano del común si tiene confianza en los partidos, en el Congreso, en los consejos, en las asambleas departamentales, la respuesta es no. Y un momento de tanta desconfianza genera, por supuesto, riesgos para el futuro democrático de nuestra nación. Debemos, por esa razón, revisar qué es lo que está pasando hoy por hoy, cuestionarnos quienes hemos decidido hacer política, porque tenemos la voluntad de ayudar a hacer transformaciones en el Estado colombiano que sirvan para un mejor desarrollo de nuestro país y de nuestro sistema democrático, preguntarnos cuáles son las causas de esta pérdida de confianza y cuáles deben ser entonces los correctivos. Sin ninguna duda, creo que los principales correctivos se deben hacer desde la voluntad de la clase política por lograr transformar su manera de ejercer esa política, por lograr que el ejercicio político de verdad se haga solamente en función del bienestar ciudadano, en función del bienestar de la nación, en la búsqueda permanente del bien común. No podemos de ninguna manera aceptar que la identificación de la política frente al ciudadano sea como la de aquellos políticos que están dedicados a buscar puestos, que están dedicados a beneficiarse de su manejo del Estado, que en algunos casos inclusive han llegado hasta beneficiarse económicamente y lucrarse personalmente de la actividad política. Eso no puede suceder. Personalmente, cuando estaba en el Congreso de la República como senadora, tuve muchísimas iniciativas tendientes a que el acto legislativo del 2008 tomara correctivos de fondo que permitieran, primero que todo, lograr un manejo político transparente, eficiente y eliminar este sistema clientelista de la política que muchas veces termina francamente convirtiéndose en corrupción. Lamentablemente, varias de las iniciativas que propusimos en ese momento después las tumbó el propio Congreso. Una de ellas, que a mi juicio era muy importante, era la responsabilidad personal de los directores de los partidos por los avales que otorgan, porque un partido es ni más ni menos que una especie de notario frente a la ciudadanía. Es quien está dando fe pública de que esas personas avaladas por el partido tienen la idoneidad, la capacidad de gestión pública, pero sobre todo la idoneidad moral y la transparencia sobre cuál es realmente ese sentido y ese compromiso con el bien común que van a desarrollar en el ejercicio de una función pública. Otra propuesta que hicimos en esa época, realmente la hicimos de la mano de Nicolás Uribe y de Gina Parodi, fue justamente la de la silla vacía. Esa fue una propuesta nuestra, que quedó consagrada en el acto legislativo y en la reforma. Pero lamentablemente hubo otras que el propio Congreso se encargó de hundir. Y por cuenta de todo eso es que vemos hoy por hoy el descrédito de la política y de la clase política. Y repito, esto es un riesgo grande para la democracia colombiana. No olvidemos que eso sucedió en Venezuela. La Venezuela de comienzos de los 90 tenía un ambiente muy similar al de la Colombia de hoy. Escepticismo ciudadano sobre el manejo del Estado, desconfianza completa frente a la clase política, rechazo a las prácticas clientelistas y a la corrupción dentro de la política, y por eso se abrió el camino para alguien como Hugo Chávez. Y por eso hoy Venezuela es un país que tiene una democracia prácticamente en vías de extinción. Nosotros creemos en el futuro de Colombia, sabemos que este es un país con un potencial enorme de lograr bienestar, prosperidad, desarrollo, inclusión, seguridad, pero por supuesto debemos entender que ese futuro está relacionado con la confianza de los ciudadanos frente a la clase política. Si los ciudadanos siguen perdiendo confianza, el futuro de nuestra democracia, considero yo, que está en entredicho. Como quiera, que hoy por hoy quienes nos acompañan en este foro son personas preocupadas por el mejor
desarrollo de la política en Colombia, por el deber ser del ejercicio político, creo que es muy importante que tengamos todos el compromiso de acompañar iniciativas como la del senador Sudarsky, que al menos nos abren realmente un debate sobre otras formas de generar este relacionamiento entre el ciudadano y la clase política. Recordemos que esa es la función de los partidos. Los partidos deben ser la correa de transmisión entre las necesidades ciudadanas y esa clase política que en teoría está allí para generar todas las reformas que lleven al bien común. En el caso del Partido Conservador, del cual hago parte, hicimos recientemente una reforma de estatutos en la cual obligamos a que el partido, primero que todo, tenga unas definiciones programáticas que obviamente reivindiquen lo que ha sido su posicionamiento ideológico, pero que estas definiciones programáticas sean una línea que el Partido Conservador le debe dar a todos sus candidatos al Congreso, a los consejos y a las asambleas. ¿Con qué propósito? Justamente para lograr que haya una responsabilidad política del partido y también de sus elegidos en cualquiera de las corporaciones públicas. Que esa responsabilidad conlleve el que las personas elegidas van a sacar adelante esos programas que el partido ofreció a la ciudadanía. De tal manera que se rompa entonces este sistema actual en donde una vez elegidos los congresistas, inmediatamente entonces tienen su propia agenda y empiezan a ver ellos entonces cuáles son los proyectos que llevan al Congreso, y muchas veces inclusive los propios congresistas avalados por los partidos desconocen realmente ese compromiso de desarrollar la ideología de un partido y los programas de un partido. Menciono esto como un ejemplo de las medidas que se deben tomar responsablemente al interior de la clase política y de los partidos, pero sin duda buena parte de las reformas deben hacerse con un carácter legal o constitucional si fuera el caso. El sistema que tenemos hoy del voto preferente tiene inconvenientes muy graves. A mi juicio, el voto preferente se ha convertido en un factor corruptor definitivamente de la política en Colombia, porque es que hoy vemos el trasteo y la compra de votos por doquier. A mí verdaderamente me impresionó muchísimo cuando llegué al Congreso en el año 2006, pues me hablaban de la compra de votos y pensaba que esto era una cosa excepcional, distante, y sin embargo, estando en el ejercicio de senadora, me tocó realmente varias veces oír a la gente que con gran desparpajo hablaba de cómo es de costoso 5, 6 o 7 veces más que los topes legales autorizados llegar a ocupar una curul. ¿Por qué? Porque hay toda una maquinaria electoral, y para qué ir a negarlo, inclusive mucha gente dedicada a la compra de votos cruda y francamente. Entonces, por esa razón, las reformas constitucionales o legales tienen que ser de mucha mayor envergadura. Personalmente creo que hay que eliminar ese voto preferente. Algunas personas que, como en mi caso, tenemos, digamos, la ventaja de contar con un voto de opinión importante, pensamos que es la manera más fácil de llegar a las corporaciones públicas y sin duda al Congreso. Pero ante ese interés, digamos, excepcional de quienes tenemos voto de opinión y el interés general, que es fortalecer los partidos, fortalecer el ejercicio político, blindar el ejercicio político de sistemas como la compra de votos y toda esta corrupción inherente a esas maquinarias políticas, la prioridad entonces debe estar en proteger los partidos, proteger la democracia y acabar definitivamente con este sistema y con esta corrupción. Preguntarse además qué tanto los ciudadanos sienten que aquellos congresistas a quienes ellos eligieron están verdaderamente comprometidos a sacar adelante iniciativas legislativas, debates de control político que respondan a esas expectativas ciudadanas, a las necesidades de las regiones, inclusive a las necesidades de sus propios departamentos. Y allí es donde la respuesta creo que es muy frustrante. Casi ningún ciudadano siente que sus congresistas tienen ese tipo de compromiso. Entre otras cosas, porque tal como se han
demostrado con distintos análisis, cerca del 70% de las personas no recuerda después por qué senador ni por qué representante de la Cámara votó. Es decir, no hay ningún tipo de vínculo personal entre electores y elegidos, ningún tipo de compromiso programático entre electores y aquellos que llegaron a las corporaciones públicas gracias a ese voto ciudadano. De tal manera que el sistema vigente requiere reformas profundas. Como lo dijimos antes, primero, unas reformas que dependen, que vengan de una actitud responsable de quienes ejercen la política, para entender que la política solamente es válida si se ejerce en función del bien común, jamás en función de intereses económicos, jamás en búsqueda de prebendas personales. Segundo, requiere una actitud distinta de parte de los partidos, asumir compromiso frente a la ciudadanía y exigir que sus congresistas y representantes en las corporaciones públicas cumplan con esos compromisos programáticos. Y tercero, entonces, reformas en el sistema electoral vigente, como la que se ha propuesto por el senador Sudarsky de los distritos uninominales. Esta es una reforma quizás un poco compleja de entender, porque estamos acostumbrados hoy a un Senado con una circunscripción nacional, con ese voto preferente tan indeseable como ya lo expliqué anteriormente, y entonces pues la gente asume que esos senadores representan a todo el país y efectivamente no representan a ningún departamento en particular. La propuesta que se hace por parte del senador Sudarsky consistiría entonces en que en ese Senado haya un 60% de congresistas, de senadores que están representando esos distritos uninominales. Y ese 60% pues será obviamente en función de la representación de sus departamentos, de tal manera que su compromiso sea con esa agenda legislativa, programática y los debates de control político que requiera esa representación del departamento, y el 40% restante del Senado entonces sí tendrá esa representación de carácter nacional. De la misma manera, se pretende que en la Cámara haya entonces un 60% de representantes a la Cámara que están allí representando un departamento, y un 40% que están representando una región, que están representando de pronto 2, 3 departamentos, porque hay que entender que todo el tema regional es fundamental para lograr un mayor desarrollo y progreso de Colombia. Yo creo que, repito, es una reforma compleja, quizás en el Congreso no se le ha dado el debate profundo que ella requiere. Tengo la impresión de que los partidos mismos no han entendido que hoy por hoy la democracia demanda ese tipo de reformas. Este no es el momento de guardar el statu quo de los congresistas. Este es el momento en donde debe primar por encima de todo la responsabilidad de los congresistas por sostener la democracia, por reafirmar la confianza ciudadana en las instituciones de la democracia, por lograr una mayor pertenencia y por supuesto pertinencia realmente de esos congresistas frente a su electorado, y pertinencia respecto de los temas que los congresistas se comprometen a sacar adelante una vez resulten elegidos. Si no lo asumimos así, si seguimos viendo entonces que un proyecto importante termina empantanándose o archivándose porque prima el statu quo, la defensa del interés personal, el deseo simplemente de mantenerse en una curul a cualquier costa, yo creería que se avecinan tiempos muy difíciles para esta democracia. Entiendo también que en política uno tiene que aprender a ser práctico. Esa fue una de las lecciones que aprendí de mi paso por el Senado. Quizás de pronto aquellos congresistas que hoy no tienen mayor interés en esa reforma están pensando en su elección de ahora, el año entrante. Quizás entonces lo que podría ser viable esta reforma sería proponerla para que entre en vigencia dentro de 4 o eventualmente dentro de 8 años. Lo que pasa es que yo no creo que nosotros aguantemos 8 años más de pérdida de confianza ciudadana en sus partidos, en sus instituciones de la política y especialmente en el Congreso.
El Congreso tiene que servir no solamente para una función legislativa, sino para contener los riesgos que tiene esta democracia. Hoy estamos a puertas ni más ni menos que el ingreso de algunos representantes de las FARC a ejercer la política. Y el ejercicio de la política supone que aspirarán a llegar al Congreso. Y allí tenemos que hacernos muchas preguntas. Personalmente, yo creo que es totalmente inaceptable que quienes hayan tenido algún tipo de responsabilidad como cabecillas de las FARC por aquellos crímenes de lesa humanidad que cometió esa organización y que sigue cometiendo hoy, cuando estamos en pleno proceso de negociación, cuando se está discutiendo el tema de su ingreso a la política, vemos que siguen ejecutando soldados y policías indefensos, que les dan tiros de gracia cuando se encuentran heridos. Esto es algo que va en contra de todas las leyes de la guerra, es decir, de las normas del derecho internacional humanitario, y sin embargo vemos también cómo otros delitos de lesa humanidad, como el reclutamiento de niños, como el uso de armas no convencionales, las minas que colocan en todos los campos de Colombia son un arma no convencional. Todos esos delitos de lesa humanidad deberían haberse suspendido desde hace mucho tiempo. De tal manera que por eso creo que los responsables de este tipo de crímenes no deben, no pueden, no deberían tener ni siquiera la osadía de plantear su ingreso a la política. Pero el resto de miembros de esa organización de las FARC, que posiblemente tienen unos niveles de responsabilidad menor, ellos quieren entrar a la política y entrar al Congreso a cumplir, entre otras cosas, con el plan estratégico de las FARC. ¿Cuál ha sido ese plan? Desde hace muchos años lo conocen los organismos de seguridad del Estado, los conocen las fuerzas militares, pero también los conoce el presidente de la República, porque al igual que yo fue ministro de la Defensa. Desde los años 80 sabemos que se hizo la 7ª conferencia de las FARC, en los 90 se hizo la 8ª conferencia de las FARC, y recientemente, con la muerte de Alfonso Cano, el Plan Renacer. Y en todos estos documentos estratégicos de las FARC aparece claro, su intención es tomarse el poder en Colombia, con la combinación de distintas formas de lucha, anteriormente dándole prioridad a la lucha armada, actualmente dándole prioridad a la lucha política. De tal manera que debemos ser muy conscientes. ¿Queremos que se acabe el conflicto con las FARC? Yo sí quiero que se acabe. ¿Queremos que se firme un acuerdo con ellos en La Habana? Yo sí quiero que se firme, siempre y cuando ese acuerdo nos garantice verdad, justicia, no repetición de todo este horror que ha vivido este país, siempre y cuando tengamos la certeza de que se acaba totalmente el reclutamiento de niños, la violación de mujeres, la colocación de minas en los campos colombianos. Luego, en esas condiciones sí creería que es totalmente conveniente la firma de ese acuerdo. Pero una vez pase esto, ¿qué es lo que viene? Un proceso político en el cual muy seguramente las FARC va a querer repetir en Colombia lo que vimos que hizo el régimen chavista en Venezuela. Y por eso, insisto, tenemos que tener los ojos muy abiertos para lograr que el ingreso de ellos a la política, que al final del día lo tienen escrito como una más de sus estrategias de guerra, no vaya a significar el movimiento de Colombia hacia un sistema populista, hacia un sistema arbitrario, hacia un sistema que realmente termine cercenando esta democracia. Si queremos que se acabe el conflicto, es para que haya más democracia, mejor democracia, pero no podemos de ninguna manera desatender que este ingreso de la gente de las FARC a la política también es un motivo adicional para que las reformas que se hagan, lo que hagan sea subir el nivel de la política, aumentar la legitimidad de la clase política y del Congreso, dar más certeza al ciudadano sobre quiénes son los que están en el ejercicio político, cuáles son sus responsabilidades frente a la ciudadanía, cómo la ciudadanía puede hacer un seguimiento y una verificación de esa actividad política, y por todas esas razones una reforma que nos brinde más conocimiento, más pertenencia, mayor pertinencia en los temas, mayor transparencia, creo yo que va a servir muchísimo para que este sistema se legitime
y a la vez permita el ingreso de otros que han estado fuera del sistema y a los que tenemos obviamente que recibir, pero sin tragar entero, con beneficio de inventario. De tal manera que bienvenido este foro, bienvenido este debate, bienvenido el interés de todas las personas que hoy nos acompañan por subir el nivel de la política, por hacer en Colombia política con P mayúscula, es decir, aquella que está orientada a fortalecer nuestras instituciones, a mejorar la calidad de nuestro Estado de Derecho, a profundizar nuestra democracia para lograr que la nación colombiana realmente pueda avanzar en prosperidad, en educación, en conocimiento, en innovación, en competitividad internacional, lograr ojalá el pleno empleo, como vemos que lo logró finalmente Chile dentro de América Latina, porque todo esto es lo que se merecen las generaciones futuras de colombianos. Y todo esto, gústenos o no nos guste la política, pasa por las decisiones que se tomen en la política. Dejar que los ciudadanos pierdan la confianza en la política sería el error más grande y tendría consecuencias históricas funestas para nuestro país. De tal manera que enhorabuena este proyecto y todos los que se hagan para acabar el statu quo y para mejorar la calidad de nuestra democracia.